Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver un resumen del libro El hombre que cambió su casa por un tulipán, de Fernando Trías de Bes. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Hace unos cuantos meses estaba yo en una de las reuniones de mi club de oratoria Toastmasters y uno de mis compañeros dio un discurso sobre la tulipomanía y explicó cómo funcionaban las burbujas económicas. Por cierto, si no has visto todavía el video sobre la tulipomanía, te dejaré el enlace para que lo veas. La verdad que cuando escuché ese discurso no sabía si creerle o no, porque este hombre, a pesar de ser director de un banco, tiene un muy buen sentido del humor y pensé que tal vez esto de los tulipanes era una especie de exageración o algo que se había inventado para hacer un poco más gracioso el discurso. Pues resultó ser que era cierto, que por loco que parezca, realmente hubo gente que cambió su casa por un tulipán. Este pequeño librito nos explica cómo se crean las burbujas económicas y por qué es algo que se repite una y otra vez en la historia. El libro se divide en dos partes. En la primera parte, su autor, Fernando Trías de Bes, nos habla de las mayores burbujas de la historia. Nos cuenta de forma muy clara y amena qué fue lo que pasó en 5 burbujas históricas. La tulipomanía en los Países Bajos en el siglo XVII, la burbuja de los mares del sur en Inglaterra en el siglo XVIII, el crack de la bolsa de Estados Unidos en el año 1929, el eclipse del sol naciente en Japón en los años 90 y la crisis de la subprime a principios de este siglo. Cabe destacar que el libro se escribió a finales del 2008, cuando todavía estábamos pasando por esta última crisis. Como te decía, el autor, a pesar de ser economista, sabe transmitir los conocimientos en una forma muy práctica, simplificando conceptos para que sean entendibles para el público general que de economía no sabe ni papa. No te vas a encontrar frases llenas de jergas raras, párrafos interminables ni tesis somnolientas. Esta parte es más bien como si fuera un libro de cuentos. En la segunda parte del libro, el autor nos explica qué factores económicos, políticos y sociales se repiten una y otra vez cuando se forman las burbujas económicas. Y entre ellos está el que llama síndrome del necio. Recordemos que necio no es un insulto, sino un término utilizado para designar a quien ignora algo que podría haberlo sabido. En su libro nos describe 10 síntomas que se pueden ver en el síndrome del necio. Y estas son como señales que podemos detectar para saber si estamos por meternos en una burbuja financiera. El primer síntoma es el exceso de confianza. Los necios piensan que no hay nada que temer, que nada puede ir mal o que es muy difícil que vaya mal. Creen que habrá alguna especie de señal que avise cuando esté por provocarse el crack y que tendrán tiempo suficiente para salir sin sufrir daños. Pero, lamentablemente, nunca es así. Cuando una burbuja pincha, explota y no hay tiempo de reaccionar. El segundo síntoma es el engaño consentido o autoengaño. Cuando algo sube un poco de precio, la gente hace preguntas y luego compra. Pero cuando algo sube mucho de precio, la gente compra y no pregunta. Nadie quiere oír hablar sobre riesgos, todos quieren escuchar sobre rentabilidades maravillosas. No debemos confiar en las creencias generalizadas, no porque tenga muchos adeptos, sino porque las masas no piensan. Las masas solo siguen la dirección del rebaño. Por eso, a la hora de comprar o decidir qué hacer con nuestros ahorros, debemos pensar por nosotros mismos y no seguir ciegamente lo que hacen todos. Los síntomas 3 y 4 son la envidia al beneficio ajeno y la gula del dinero. La gente cuenta las operaciones exitosas y calla las pérdidas. Por eso, cuando el inútil que tenemos delante gana, comprando y vendiendo acciones, el triple de lo que nosotros ganamos en todo un año de trabajo,
sentimos envidia. Eso, sumado a la codicia, hace que nos olvidemos de cuánto nos ha costado juntar nuestros ahorros y que los pongamos en cualquier activo que suba sus precios. Activos que están en una espiral especulativa. Surge el miedo a quedarse fuera, de perderse esas ganancias, ¿no? Si yo no invierto, pues todo el mundo va a invertir y yo voy a ser el único tonto que no se va a hacer millonario. El quinto síntoma es la lógica irracional. Hay un fenómeno psicológico llamado disonancia cognitiva que consiste en que el ser humano, tras constatar que ha cometido un error, selecciona la información que minimiza o niega esta posibilidad. Al principio los precios de los activos suben de manera lógica y paulatina, pero luego van dando saltos que elevan esos precios de forma absurda. Pero paradójicamente, en vez de desanimar a los inversores, esto atrae a más y la lógica racional ya deja de aplicar. Sexto síntoma: confusión entre valor y precio. Aquí Fernando Trías de Bes nos enseña cómo se determina si el valor de las acciones, bienes o inmuebles es coherente con su precio o si por el contrario los precios están inflados. Una vez más, a pesar de tocar temas específicos de inversiones, los explica de una forma súper simple y entendible. El séptimo síntoma es no reconocer que no se sabe. A la hora de invertir es fundamental comprender qué es lo que se compra. La gente, en general, no admite que no entiende en qué está poniendo su dinero. Y como cuando se generan las burbujas se invierten en modelos nuevos de negocio, se justifican valoraciones que en cualquier otra situación hubieran parecido disparatadas. Síntoma número 8. Toma excesiva de riesgo. En todas las burbujas se utiliza la compra apalancada y a crédito. La garantía que suele aceptarse en los fenómenos especulativos, por loco que parezca, suele ser el propio bien con el que se especula, que es el mismo que pierde su valor cuando explota la burbuja. Y si con la venta de ese bien devaluado no cubres la deuda, tendrás que sacar el dinero de algún otro sitio. Por ejemplo, en el 2008, la gente compraba casas y al no tener el dinero total para pagar la casa, sacaba hipotecas. El banco, como garantía, tomaba esa casa que se estaba comprando. ¿Qué pasa? Al caer, al pincharse la burbuja y el precio de esa casa disminuir y caer también, la gente en esa situación no solo perdió la casa que se había comprado, sino que además se quedó con una deuda que tuvo que seguir pagando. Síntoma número 9. Creencia en la demanda infinita. El necio siempre cree que habrá alguien más dispuesto a quedarse con su activo, por ejemplo, con esa casa que se acaba de comprar. Mientras haya necios en la cola, la burbuja crecerá, es decir, mientras haya gente que quiera comprar esas propiedades, la burbuja se seguirá inflando. Pero cuando ya no haya más necios dispuestos a comprar, la burbuja explotará. Síntoma número 10. Tardanza en asumir las pérdidas. Los humanos somos tan estúpidos que cuando cometemos un error, incurrimos en otro error peor con tal de no aceptar que nos hemos equivocado. Muchas personas, con tal de no vender con pérdidas, se mantienen con la esperanza de que luego remonten y al final pues terminan perdiendo mucho más dinero. Al ir terminando el libro, y usando también ejemplos súper básicos y cotidianos, el autor nos explica los distintos grados que tienen las burbujas, del más leve al más grave, las soluciones que se crean cuando surgen los pinchazos y cómo afectan no solo a los inversores, sino indirectamente también a otras personas, sectores o países. Y para finalizar, nos da unas conclusiones y remarca aprendizajes que podemos sacar de cada una de estas burbujas. Este es un libro que he disfrutado mucho. No es habitual encontrarse con temas tan densos como pueden ser los económicos, explicados de una manera tan simple, entendible y divertida.
Comprender cómo funciona el dinero, no solo el que tenemos en los bolsillos, sino el del mundo entero, es muy importante, porque directa o indirectamente nos afecta. Y conocer las estupideces que el ser humano ha hecho una y otra vez a lo largo de la historia nos sirve para, con un poco de suerte, aprender a no repetirlas. Por eso, este es un libro que te recomiendo 100% leer. ¿Y tú? ¿Has leído este libro? ¿Qué te ha parecido? Te leo en los comentarios. Éxitos.